Este tema del derecho a la defensa, la asistencia legal o asistencia letrada, está directamente vinculada con el debido proceso. Es decir, es parte central del Estado de Derecho en nuestros países. No es cualquier tema. Y por tanto requiere un enfoque multidisciplinario que nos lleve más allá del tradicional enfoque jurídico basado en la legislación ordinaria y en la jurisdicción ordinaria. El enfoque multidisciplinario nos invita, nos plantea el reto de trascender, de buscar otras herramientas, el derecho constitucional, la constitución de nuestros países, la justicia constitucional, los mecanismos de defensa de la justicia constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales y, por supuesto, la valiosa herramienta del derecho internacional, particularmente el derecho internacional convencional y la jurisprudencia que está emanando décadas atrás de los más importantes tribunales internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo y el Tribunal Africano de Derechos Humanos. Desde la perspectiva de este enfoque multidisciplinario, yo creo que es importante puntualizar los elementos conceptuales del derecho a la defensa y la asistencia letrada, como una garantía fundamental del debido proceso. En primer lugar, el derecho a la defensa es el derecho de toda persona acusada de cometer un delito de disponer de un abogado defensor de su elección o nombrado por su familia, a fin de que lo asista y defienda, óigase bien, en todas las fases del procedimiento, no solo en sede judicial, sino también en sede administrativa. Es el derecho irrenunciable de toda persona que carece de recursos económicos de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, entiéndase defensor público. Conlleva el derecho a que se aseguren todas las garantías necesarias para la defensa en un juicio público y conforme a los estándares y requerimientos de un debido proceso legal. Es el derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de la defensa en plena igualdad, es decir, conforme al principio de igualdad de armas. Implica el derecho a comunicarse con su abogado defensor de forma libre, confidencial, sin interferencias, sin censura, sin dilaciones o límites injustificados de tiempo, desde el momento de la captura y necesariamente hasta antes de su primera declaración. Este derecho implica también el derecho a interrogar testigos, a presentar testigos y pruebas, a ser escuchado dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente, por el juez natural. Y es el derecho, por supuesto, a beneficiarse de los efectos de la presunción de inocencia, es decir, que la carga de la prueba no recaiga sobre el inculpado, sino sobre el Estado, sobre el que acusa. Estos elementos constitutivos del derecho a la defensa, por supuesto, se extraen del derecho internacional, de la jurisprudencia internacional, pero también del derecho constitucional comparado. Es importante hacer una revisión, a manera de ejemplo, del derecho constitucional comparado y cómo ha privilegiado el rango y la jerarquía dentro del marco de la garantía del debido proceso del derecho a la defensa. Por ejemplo, la Constitución argentina, con sus importantes reformas de 1994, destaca la inviolabilidad del derecho a la defensa. La defensa es inviolable. La Constitución de Colombia del 91 destaca, dentro del marco de la garantía del debido proceso, que el derecho a la defensa es una garantía inderogable, tal como lo plantea la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Inderogable. No puede afectarse ni aún en las peores situaciones de crisis de orden público, en los estados de excepción, por ejemplo. Siempre debe garantizarse el derecho a la defensa, en los conflictos armados, en la suspensión de garantías en los estados de emergencia excepcional o estados de sitio. La Constitución española de 1978 reconoce tanto el derecho a la defensa como el derecho a la asistencia letrada y determina muy categóricamente que en ningún caso se podrá producir la indefensión de una persona. La Constitución de Chile del año 2010 reconoce el derecho a la defensa jurídica
y establece textualmente: ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del Estado. Y mencionado también a manera de ejemplo la Constitución de Sudáfrica, en donde se reconoce el derecho a un juicio justo, y muy atinadamente se plantea que dentro del contexto del juicio justo se incluye el derecho a elegir un abogado y a disponer de un abogado pagado por el Estado. Lo que determina la Constitución africana no es frecuente encontrar en el derecho constitucional comparado. Se reconoce el derecho a la defensa, pero no la obligación del Estado de proporcionar un abogado al que no tiene recursos económicos para pagarlo. Cito esto a manera de ejemplo porque las constituciones son una herramienta fundamental para la defensa jurídica. En el derecho internacional también hay un proceso muy interesante de positivación de las garantías judiciales, del derecho a la defensa y la asistencia letrada, y en el derecho internacional se reconoce precisamente, particularmente en el derecho internacional convencional, Tratado de Derechos Humanos, la obligación del Estado de proporcionar un abogado defensor al que no tiene recursos para pagarlo, partiendo de los primeros instrumentos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, pero también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es un pacto bastante ratificado a nivel mundial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los principios y buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de libertad en las Américas, aprobados por la Comisión Interamericana, el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la Carta Africana de los Derechos Humanos de los Pueblos, son el núcleo duro del derecho convencional internacional que reconoce el debido proceso, el derecho a la defensa y la obligación del Estado, y por lo tanto el derecho de las personas privadas de libertad a disponer de un abogado proporcionado por el Estado. Pero hay dos instrumentos no convencionales aprobados en el seno de Naciones Unidas que desarrollan específicamente este derecho, esta garantía fundamental. Los principios básicos sobre la función de los abogados, que fue aprobado en 1990, que es como la antesala de los principios y directrices de Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal del año 2012. En estos principios básicos sobre la función de los abogados se destaca lo siguiente. En el principio 3, cito textualmente, dice: los gobiernos velarán porque se faciliten fondos y otros recursos suficientes para asistencia jurídica a las personas pobres y, en caso necesario, a las personas desfavorecidas. Las asociaciones profesionales de abogados colaborarán con la organización y prestación de servicios, medios materiales y otros recursos. El principio 4 destaca que los estados y las asociaciones profesionales deben informar al público acerca de sus derechos y que debe prestarse especial atención a la asistencia de las personas pobres y de otras personas menos favorecidas a fin de que puedan probar sus derechos y, cuando sea necesario, recurrir a la asistencia de un abogado. Y el principio 6 de los principios básicos sobre la función de abogados destaca que todas esas personas, cuando no dispongan de abogado, tendrán derecho, siempre que el interés de la justicia así lo demande, a que le asignen abogado con experiencia y competencia que requiere el tipo de delito de que se trate, a fin de que les presten asistencia jurídica eficaz y gratuita si carecen de medios suficientes para pagar esos servicios. Y por otro lado, los principios y directrices de Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica, en el principio 10, cuando se refiere a la equidad en el acceso a la justicia, dice lo siguiente: se deben adoptar medidas especiales para asegurar un acceso real a la asistencia jurídica a las mujeres, a los niños, a los grupos con necesidades especiales, tales como las personas de edad, las minorías, las personas con discapacidad, las personas con enfermedades mentales, las personas que viven con VIH y otras enfermedades contagiosas graves, los consumidores de drogas, las poblaciones indígenas y aborígenes, los apátridas, los solicitantes de asilo, los ciudadanos extranjeros, los migrantes, los trabajadores migratorios, los refugiados y los desplazados internos, entre otros.
Tales medidas deben tener en cuenta las necesidades especiales de esos grupos y adecuarse al sexo y a la edad. También se refieren estos principios a la defensa de las personas que viven en zonas rurales y a todas personas que integran grupos en situaciones de desventaja económica y social. Y finalmente, el principio 12 de las Naciones Unidas, cuando se refiere a un punto medular que ha sido destacado el día de ayer y ha sido expuesto hoy en la mañana: independencia y protección de los proveedores de asistencia jurídica. Este punto es clave. Hace referencia al Estado de Derecho en nuestros países. Y dice el principio de Naciones Unidas: los Estados deben velar porque los proveedores de asistencia jurídica puedan realizar el trabajo de manera eficaz, libre e independiente. La defensa pública debe ser independiente, según mi interpretación de estos principios. Pero también la jurisprudencia internacional de derechos humanos, no solo el derecho constitucional comparado, no solo el derecho internacional, normativo, sustantivo, sino también la jurisprudencia. Demos una revisión muy rápida a manera de referente para que tengamos también un horizonte mucho más lejano que la legislación ordinaria tradicional que utilizamos en nuestros países, o que la jurisprudencia local, donde encontramos otros estándares más garantistas de la vida, de la libertad, de la dignidad, de la defensa jurídica. Por ejemplo, en el sistema interamericano hay varios casos muy interesantes que hacen referencia al debido proceso y particularmente a la defensa en juicio. Y hay casos que es muy importante que ustedes los consulten, porque en ellos se han emitido sentencias que han condenado a estados por el deficiente ejercicio de la defensa pública en caso de personas pobres. Un caso es el de mi país. Yo soy de El Salvador. El Salvador es un pequeño país que está por ahí, en la América Central, muy desconocido y que fue conocido nada más cuando tuvimos conflicto armado interno hace décadas atrás. En el caso Agapito Ruano contra El Salvador, la Corte Interamericana condenó al Estado precisamente por un grave problema de deficiencia de la defensa pública. Se condenó a una persona por secuestro a 15 años. Y cuando tenía 13 años de estar cumpliendo la condena, sin gozar del beneficio de la libertad condicional, fue puesto en libertad. Y se condenó al Estado precisamente porque esa condena injusta, en un juicio injusto, se debió a una deficiente o nula defensa pública. Con esto, lo que quiero recalcar es que el ejercicio deficiente, inidóneo, no comprometido de la defensa pública no solo conlleva la responsabilidad individual del defensor como abogado, no solo involucra la responsabilidad de la institución a la que dignamente pertenece, sino que también puede conllevar la responsabilidad internacional del Estado. Esas son las consecuencias de una deficiente e inadecuada defensa pública. También se puede consultar el caso López Álvarez contra Ecuador, que es un caso en donde se condenó a Ecuador porque se recibió la declaración del imputado sin la presencia del abogado defensor. El caso Tibi contra Ecuador, que es un caso de tortura, se condenó a Ecuador también porque se nombró formalmente a un defensor público, sin intervención en el juicio. Fue un nombramiento simbólico, sin mayor participación. Y también se le condenó por falta de notificación consular y asistencia consular. El caso Acosta Calderón contra Ecuador, que es un caso vinculado con el principio de igualdad de armas. El caso de las comunidades indígenas Yaqui Axia contra Paraguay, en el cual se comprobó que se le otorgó un plazo breve a la defensa y se observaron graves violaciones y obstrucciones al ejercicio de la defensa. Y hay otros casos, el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, el caso Benavides, Castillo Petrucci, Lori Berenson, García contra Perú. Si nos vamos al sistema europeo, a manera de ejemplo, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo encontramos el caso Barberá y otros contra España. Se condenó al Estado español porque no se le permitió al defensor el acceso al expediente judicial y se le otorgó un breve plazo para el estudio del caso, lo que es muy frecuente en muchos tribunales de nuestros países.
Se nombra a última hora el defensor de oficio, interviene a última hora el defensor público, no tiene los medios ni el tiempo adecuado para la defensa y por lo tanto esta es precaria, porque se trata de personas pobres. También se pueden consultar opiniones consultivas en la Corte Interamericana, las opiniones 8, 9, 11 y 16, que hacen referencia al habeas corpus bajo la suspensión de garantías. Según la Corte Interamericana, el habeas corpus no puede suspenderse en estado de excepción o estado de sitio. También estas opiniones consultivas se refieren a las garantías judiciales en estado de emergencia. La Corte Interamericana ha destacado que el derecho a la defensa es una de las garantías indispensables para la protección de los derechos fundamentales a que se refiere el artículo 27 de la Convención Americana. No se puede afectar, suspender ni limitar, por muy grave que sea la situación excepcional que atraviesa un país. Pero algo muy importante que destaca la Corte Interamericana en sus opiniones consultivas es el valor del derecho a la defensa, no solo para los intereses procesales del imputado, sino también para la defensa de la vida, de la integridad personal. Plantea la Corte Interamericana que las visitas permanentes y el contacto permanente del defensor con las personas privadas de libertad no solo garantiza la defensa, el asesoramiento al imputado, sino que puede prevenir la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, e incluso puede prevenir la desaparición forzada de personas. Dicho lo anterior, cabe destacar cuál es la importancia entonces de que en nuestros países, especialmente en vías de desarrollo, contemos con instituciones de la defensa pública independientes, fuertes, robustas, incluyentes. ¿Y cuál es el perfil que debe reunir un defensor público? Muy humildemente, desde mi perspectiva, quiero hacer un breve comentario sobre estos puntos. ¿Qué se requiere para tener instituciones fuertes en nuestros países? En primer lugar, que las reglas del juego estén claramente trazadas. Es decir, que las competencias, las facultades, las prohibiciones y los límites institucionales estén claramente delimitados por la Constitución y la ley y no queden sujetas al arbitrio discrecional de la autoridad. Reglas claras. Segundo, que los derechos fundamentales, que la garantía del debido proceso tengan rango constitucional preferentemente, por la permanencia en el tiempo, porque se van a ver favorecidas de los mecanismos de protección de la justicia constitucional. Y estas garantías del debido proceso, que deben tener rango constitucional, deben incluir no solo el derecho a la defensa técnica, sino el derecho a contar con un defensor proporcionado por el Estado. Este derecho debe tener rango constitucional. También se requiere que se ratifiquen sin reservas, con voluntad política, los tratados internacionales sobre derechos humanos que reconocen el debido proceso. Se requiere que tanto los límites como las restricciones a los derechos y a las garantías que están legitimados en una sociedad democrática estén siempre regulados por la Constitución y por la ley y que estén en consonancia con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos para evitar los abusos de autoridad y las graves violaciones a derechos humanos. Con una visión estructural para que contemos con instituciones de la defensa pública fuertes en nuestros países, se requiere contar con poderes judiciales independientes. Esta es la columna vertebral del Estado constitucional de derecho. Jueces autónomos, libres para fallar, sometidos únicamente a la Constitución y a la ley. Es la misma exigencia que, según mi perspectiva, se requiere de las instituciones de la defensa pública, tal como lo plantean las directrices y principios de Naciones Unidas. Contar con instituciones de la defensa pública independientes. ¿Qué nos plantea esto? En primer lugar, que el nombramiento de los titulares de estas instituciones no se deba al reparto de cuotas partidarias, que no se contamine la distribución y el nombramiento de las instituciones estratégicas del Estado por intereses partidarios, que se atienda a las exigencias y requisitos de la meritocracia, del concurso público, de la transparencia, y por supuesto de la diversidad en la participación y el acceso a la titularidad de estas instituciones. Independencia económica y funcional. Se requiere también
que las instituciones de la defensa pública cuenten con personal idóneo, es decir, con capacidad y experiencia, tal como lo plantean los principios básicos de Naciones Unidas sobre la función de los abogados. ¿Y cuál es el perfil que, según mi modesta apreciación, deben cumplir los defensores y defensoras públicos? Los abogados que ejercen la defensa de los pobres, de los menos favorecidos en nuestras sociedades, de los más vulnerables. No solo se requiere contar con profesionales del derecho con una formación integral, lo cual es clave, la formación integral, capaces de ejercer la defensa técnica no solo eficaz, sino especializada según la materia. Ayer se hablaba de este tema, es decir, especializada en cuanto a derechos de la niñez, menores infractores de la ley, derechos de las mujeres, violencia contra las mujeres, discriminación contra las mujeres, derechos de los migrantes, derechos de los refugiados, derechos de los desplazados internos, derechos de las minorías, derechos de los afrodescendientes, de los indígenas, de las personas con discapacidad, derechos de las víctimas. Los defensores públicos deben también ser expertos en derechos de las víctimas, para defender también los derechos de las víctimas en los procesos, no solo los derechos de las personas que defienden, y también, por supuesto, para estar preparados técnicamente para defender a los imputados cuando son víctimas en las prisiones o en los juicios. Se requiere entonces de defensores públicos formados multidisciplinariamente en materia penal, procesal penal, en materia constitucional, en materia de derechos humanos, en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Esta formación integral debe permitir que tengan conocimientos en los distintos instrumentos aplicables y que forman parte del ordenamiento jurídico de nuestros países, tanto los instrumentos nacionales como internacionales, privilegiando la herramienta de la Constitución, utilizar la Constitución para la defensa en juicio, privilegiarla, utilizando también los mecanismos nacionales e internacionales, y no solo los mecanismos ordinarios. Por ejemplo, utilizar el habeas corpus, o el mandato de seguranza en Brasil, o la acción de tutela en Colombia, o la acción de protección, es decir, los mecanismos de que se dispone según el ordenamiento jurídico interno, agotarlos, hacer uso de todas las vías posibles. Ese es el perfil que debe reunir un defensor público, pero también estar capacitado para agotar y hacer uso de todas las vías que nos brinda el sistema internacional de protección según la región a la que pertenezcamos. El sistema universal nos brinda mecanismos diversos en Asia, en África, en Europa, en América. Acciones urgentes, llamamientos urgentes, medidas cautelares, las denuncias o comunicaciones individuales. El sistema interamericano, europeo y africano nos permite la judicialización de estos casos en los tribunales regionales. Estar preparados para litigar también a nivel internacional, en la Corte Interamericana, en el Tribunal Europeo, etc. Entonces, pues, el reto va en esa vía. Y finalmente, se requiere que los defensores públicos sean independientes y que sean defensores de la independencia judicial y del Estado de Derecho. Pero también su perfil exige que sean defensores éticos, responsables, honestos, apegados a la verdad, solidarios y comprometidos con los pobres y con los más necesitados y sus familias, escucharles, acompañarles, asesorarles y asistirles, informarles permanentemente sobre sus derechos, sobre su caso, sobre sus consecuencias, visitar periódicamente las prisiones y algo que es clave, contribuir a la difusión permanente y sistemática a la información pública de los derechos a nivel de la ciudadanía. No agotar la participación individual en el caso concreto, salir a la calle junto con otros actores
a informar a la gente cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes ciudadanos que tienen, qué pueden hacer cuando detienen a una persona, a qué dirección acudir, a qué institución acudir, cómo hacerlo. Esa información pública es clave y ese rol también deben asumir los defensores públicos. En El Salvador lo hemos asumido en la Sala Constitucional los magistrados. Durante 7 años hemos salido los días sábados a los pueblos a enseñar la Constitución y sus derechos. Los magistrados de la Sala Constitucional y de la Corte. También tienen que hacerlo los defensores, los fiscales, las universidades, los profesionales. Esto no es patrimonio de la academia, esto es un patrimonio de la humanidad, nuestros derechos. Y tienen que estar al alcance de la mano del común denominador de nuestros ciudadanos, especialmente de los más pobres, de los que no tienen acceso a la educación ni a la información pública. Quiero concluir exhortándoles a que sigan adelante en su trabajo jurídico y humanitario de la defensa jurídica de los pobres, que enfrenten los retos con mucha creatividad, que hagan uso de todos los mecanismos posibles, que busquen alianzas estratégicas fuera del Estado, pero también dentro del Estado. Hay muchas alianzas que se pueden hacer para introducir un valor agregado a nuestro trabajo. Y por supuesto que nos esforcemos cada vez más por tener una formación integral, técnica, que nos permita dar más de sí mismo como defensores de los derechos fundamentales de los pobres, para ejercer no solo una defensa técnica a la que están obligados, sino sobre todo una defensa técnica con visión humana y con visión solidaria por los pobres. Muchas gracias.